Vamos a platicar sobre trenes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el presidente López Obrador anunció la elaboración de un proyecto que permitirá a los concesionarios de los ferrocarriles ofrecer servicios de transporte de pasajeros en las rutas que se prevé rehabilitar y construir durante el periodo actual del gobierno y en la próxima administración. Órale, o sea que el presidente se va a volver transeccional o qué. Le queda menos de un año en el gobierno y ya está tirando línea al que sigue y dice que en esto que le queda de este año pues se va a poner a rehabilitar rutas o vías férreas para garantizar el servicio de los ferrocarriles para transportar personas. Vamos a platicar con Humberto Treviño, él es consultor de asuntos internacionales del Departamento de Transporte de Texas y fue subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Humberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, Rogelio. Oye, Humberto, pues el presidente quiere regresar a la época de Porfirio Díaz y darle vida pues a los trenes de pasajeros que pues financieramente ni aquí ni en ninguna parte del mundo son rentables o son autofinanciables. Sí, pues mira, Darío, la verdad es de que a mí me parece una buena noticia, ¿eh? Hay que ver cuáles son las tendencias globales en materia de transporte de pasajeros por vía férrea. Y si uno ve lo que van a ir pasando en los últimos años, todos estos esfuerzos de ampliación y modernización del transporte ferroviario de pasajeros en Europa, en Asia, realmente es una tendencia que está muy, muy clara. Vemos, por ejemplo, que en Alemania y en Inglaterra recientemente ampliaron y modernizaron su servicio de transporte de pasajeros por vía ferroviaria. Actualmente en España, en Francia es la misma tendencia. Y de hecho, tendencia que ya va avanzado en algunas rutas y en algunas operaciones ferroviarias por allá. Si uno ve a Asia, bueno, pues qué ni decir de China y de Japón, lo que ha venido haciendo recientemente. Pero más cerca, en Estados Unidos, por ejemplo, el que tiene un sistema de transporte de pasajeros, digo, suficientemente robusto, no muy moderno, ciertamente atrasado, porque son inversiones también de hace un siglo. El presidente Biden anunció un programa para inversión en 5 años de 106 mil millones de dólares, la mitad de eso, el 40% de eso para modernizar las vías férreas. Entonces a mí me parece que en materia de transporte de pasajeros, por razones de tipo climático, por razones de tipo de seguridad, por razones de tipo de diversas razones, el transporte de pasajeros en tren sí es una tendencia que está presente y sí es una tendencia a la que México debe sumarse. Ahora, cuando se habla y se dice de que México no es un país para transporte de pasajeros en tren, bueno, México es muy grande. Lo que hay que ver es por regiones. Entonces hay ciertas regiones, como por ejemplo la región Ciudad de México, Querétaro, Bajío y de ahí hasta Guadalajara, si tú quieres. La región hacia el norte, rumbo a Monterrey, o inclusive conexiones de Monterrey con Texas, pues son viables seguramente económicamente en el largo plazo. Ciertamente son problemas muy complejos que tienen que hacerse en etapas con muchísimo cuidado. Y aquí señalaría yo dos que al señalarlas me da la impresión de que el tiempo que está previendo el presidente pues probablemente no le dé. Porque primero, y muy importante, hay que tener certeza en todo lo que es la viabilidad técnica y operativa del ferrocarril. Y luego, certeza después en todo lo que es la parte económica y financiera de los proyectos. Entonces hay que irse por partes. Creo que el anuncio, como yo lo entendí, es de que las empresas, particularmente CPKC, o sea, Canadian Pacific Kansas City, hará los estudios para el tren de México a Laredo. Y esa es una buena noticia. Este es un tren que, como ustedes recordarán, Darío y Rogelio, pues es un proyecto que hace 40 y tantos años funcionaba. Se abandonó, se retomó, se volvió a abandonar, se cambió de esquema, etcétera, etcétera, pero que ha estado presente en el radar del transporte de pasajeros pues casi medio siglo. Entonces a mí me parece que es un proyecto que al retomarlo y reconfigurarlo, pues puede ser una buena idea, puede ser un buen resultado. Yo creo que el transporte de ferroviario de pasajeros es una tendencia clara, firme y que llegará muy fuerte sin duda a distintas regiones del mundo.
Claro, Humberto. Y desde el punto de vista técnico, porque por lo que planteó el presidente esta mañana, pues la idea es pues utilizar para pasajeros pues los más de 20,000 kilómetros de vías férreas que tiene el país. ¿Qué tan factible sería pues ahora sí que hacer esta transformación en todas las líneas? Yo diría, Rogelio, que bueno, el tema como tú lo planteas y como le dijo el presidente, digamos que nos queda muy grandote por lo pronto. Eso se asemeja a la iniciativa que ha venido impulsando desde hace años el diputado Miguel Torruco Garza de poner trenes de pasajeros prácticamente en todas las vías férreas del país. Y honestamente pienso que eso no es viable en ningún lugar, incluyendo en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, pero sí es viable por regiones. Entonces hay regiones que tienen la densidad poblacional y la densidad económica, la densidad de actividades que justifican el transporte de pasajeros por tren. Singularmente esta primera ruta que yo digo, México-Querétaro, de ahí el Bajío, y si se puede, pues hasta Guadalajara. Yo creo que eso es por regiones, sí hay viabilidad. Decir de que las 20 y tantos mil kilómetros o el número de kilómetros que tú quieras que tenga el país por vías férreas, en todos va a haber transporte de pasajeros, francamente me parece que es una cosa que no tiene sentido y que además no es viable. Ahí sí estaría de acuerdo. A ver, el gobierno tendría que ser el que esté subsidiando el servicio de transporte ferroviario, porque como decías hace un momento, difícilmente es rentable ni aquí ni en cualquier otra parte del mundo. Todos esos países que tú mencionaste hace un momento, pues de entrada tienen vocación ferroviaria, ¿no? Son países que están interconectados, que tienen distancias muy pequeñas, que prácticamente abarcan la República Mexicana. Entonces, estamos hablando ahí de países de entrada con esa vocación. Segundo, son subsidiados. Bueno, pues eso tendría que suceder en el caso de México, que se subsidie, perdón, y además, ¿quiénes van a ser los operadores? Los actuales operadores de los ferrocarriles son empresas especializadas en transporte de carga. Ellos mismos De tendrían que ser acuerdo. los transportadores ahora de pasajeros. Yo creo que ahí es un tema muy importante el que tú señalas, Darío. Por ejemplo, en Estados Unidos no lo es. O sea, Amtrak es el que transporta pasajeros, pero son otras líneas, las líneas ferroviarias que conocemos, las que transportan carga. Yo creo que aquí habría que hacer lo mismo. O sea, tendría que haber algún arreglo entre los operadores ferroviarios de carga y un posible operador de transporte de pasajeros. Claro que convivirían en las mismas líneas, en las mismas instalaciones, etcétera, pero son operaciones completamente diferentes. Eso tendría que resolverse. Por eso yo creo, Darío, que en esta parte de los estudios es muy importante tomarse el tiempo necesario para hacer los estudios bien hechos, técnicamente, operativamente, económicamente y financieramente, por empresas que son especialistas en esto y que las hay en el mundo y muy destacadas y muy exitosas. Pero todos sabemos, como tú lo comentas, Darío, al final de la historia, sí sabemos de que en general este tipo de transporte es subsidiado por el Estado. Habría que ver qué subsidio, digamos, se puede justificar, porque hay subsidios justificados y unos no, qué subsidio se puede justificar. Y por otro lado, muy importante, ¿cuál es el plan financiero que se le da a un proyecto de esta naturaleza? Aquí en México estamos acostumbrados a financiar proyectos de infraestructura a 10, 20 años y probablemente el transporte ferroviario de pasajeros requiere financiamientos a 50 años o más de 20 años, sin duda. Eso es una. La otra cosa es también resolver el tema de la convivencia. Aquí tenemos que ver dos convivencias con mucha claridad. Primero, la convivencia del transporte de pasajeros con el transporte de carga en la misma vía. A veces en el caso de México, Querétaro se ha hablado inclusive de otra vía, de vías paralelas a la actual para no mezclar pasajeros con carga. Pero bueno, ahorita lo que está hablando es probablemente usar la misma vía que tiene CPKC. Entonces, esa es una. Y la otra cosa, en el caso de pasajeros, la convivencia con las ciudades, que es un tema que también requiere estudio y que también requiere inversión, porque las terminales de transporte de pasajeros pues tendrán que estar en el centro de las ciudades y esa infraestructura ya desapareció. Por ejemplo, aquí en Monterrey hace 40, 50 años, pues tú llegabas a la estación ferroviaria, había un par de estaciones en el centro de la ciudad y ahora pues están inaccesibles, ya ni existen. Entonces esa convivencia con las ciudades también tiene que resolverse. De Bien. tal manera que yo creo que es una idea
que merece estudio muy serio, Sí. merece tomarse el tiempo necesario para sacarlo adelante, y bueno, ya vendrán las administraciones que tendrán que considerar, digamos, Esa cómo propuesta. lanzan el proyecto. Bien, Pero pues. de que es un tema que hay que considerar y estudiar, yo en lo personal no tengo la menor duda. Pues Humberto Treviño, consultor de asuntos internacionales del Departamento de Transporte de Texas, ex subsecretario de Transporte, muchísimas gracias por tu tiempo. A sus órdenes, gusto en saludarlos, Gracias, Darío y Humberto. Rogelio. Buenas tardes. Igualmente, hasta pronto.